pequeñas empresas, semiprofesionales, ¿no? Actividades como especialistas en distintos rubros, como decir plomero, por dar un ejemplo, etcétera. Algunos empleados más calificados de ciertos trabajos, niveles gerenciales y demás. Y un poco más, con menos poder de influencia y más numerosos son los trabajadores, digamos, en general, ¿no? Asalariados, en los distintos rubros, ¿no? Industria, comercio, servicios, producción primaria, ¿no? La agropecuaria y demás. Y más abajo están referidos los desocupados, los llamados inactivos, ¿no? Los que tampoco buscan trabajo porque o no pueden ingresar al mercado de trabajo o desempeñan tareas que no están registradas como trabajo formal, lo cual es muy injusto del sistema estadístico, pero así está planteado, como los trabajos de cuidado, el trabajo de... cuando no es remunerado me refiero, ¿no? Las amas de casa y ese tipo de tareas. Están integrados estadísticamente y formalmente a los inactivos, que formarían parte también de este escalón de la clase subordinada. Y ejercen, como se expresa acá, una presión desde abajo y desde arriba. Obviamente dejo de compartir un poco porque me pierdo yo también, siendo más poderosa la presión desde arriba. ¿A qué se refiere el autor con presión desde abajo y desde arriba? A la forma en que se relacionan estas dos grandes clases, habiendo un gris, un intermedio. Vieron que entre la capa más baja de la clase dominante y la más alta de la subordinada hay como un gris. Están dentro de los estratos medios donde no son claramente integrantes de una y otra. Hay matices ahí. Además, son relativamente permeables estas capas, no son estamentos tan marcados como las castas en la India o como los siervos y los señores feudales en el red medieval. Entonces, élite del poder, burguesía, pequeña burguesía, trabajadores, etcétera, se relacionan ejerciendo presión desde arriba, la clase dominante, desde abajo, la subordinada. Ejercen presión para satisfacer sus intereses. La clase dominante quiere mantener la dominación y propiciar la acumulación capitalista lo más posible, y la clase subordinada pretende que la dominación se dé en las condiciones menos onerosas posibles, o sea, que el trabajo sea lo más digno posible, con una ganancia con un salario relativamente digno, o bien, como en el otro caso, ahora lo explico brevemente, terminar con la subordinación. O sea, pasar a otro orden social donde no haya clase dominante y clase subordinada, que es la llamada presión revolucionaria. Pero antes de aclarar eso, quería mencionar un par de cosas. La clase dominante, dice Miliband, es conservadora porque busca mantener el orden social capitalista que garantiza esa dominación. O mejor dicho, garantizado por esa dominación a su vez. ¿Qué quiere decir esto? No que es conservadora en el sentido ideológico de conservar las cosas siempre igual, ¿no? Porque ahí hay dos significados de la palabra conservadora. Hay una ideología conservadora en muchos ámbitos, ¿no? En muchos ámbitos, en el político, en el económico, en el religioso, etcétera, que se caracteriza por ser reacia, la ideología conservadora me refiero, ser reactiva, reacia, no estar a favor de los cambios, ¿no? De los cambios en las prácticas
económicas, en las prácticas religiosas, en los derechos sociales, en el rubro que quieran. A eso se lo llama conservador o ideología conservadora en general. Querer conservar el status quo, las relaciones, en el ámbito que sea, tal como están. Sin embargo, esta clase dominante es conservadora, pero en el sentido de querer conservar la dominación. Ahora, para conservar la dominación, a veces tiene que aceptar, incluso propiciar reformas, para, en esta filosofía de ceder algo para no perder todo, digamos. Después vamos a ver ejemplos de esto. En el caso argentino también, en las épocas de crisis particularmente. Con lo cual, la estrategia conservadora de la dominación, que busca conservar la dominación, claro, sí. Por ejemplo, en este ejemplo que daba de los programas sociales y de ese tipo de subsidios. Ahora, esa estrategia de conservar la dominación puede implicar reformas. O sea, que puede ser en ese sentido tendiente a los cambios, siempre y cuando sean para garantizar la pervivencia, digamos, el sostenimiento de esa dominación. Ahora, por el otro lado, la presión desde abajo lo que busca es, bueno, tener el salario lo más digno posible, que la explotación sea lo menor posible, etcétera, etcétera, etcétera. Pero puede ser de dos maneras, como dijimos, que busque cambiar totalmente el sistema de dominación en cuyo caso sería la presión revolucionaria, que puede implicar acciones incluso de violencia política y social, y la presión reformista, que lo que busca es mejorar esas condiciones de dominación mediante acciones como huelgas. Por ejemplo, esas manifestaciones, esa huelga que mencionaba, tan larga, del 2017 que mencionaba Daniela, y esas marchas y manifestaciones formaban parte de una presión, en este caso de trabajadores universitarios, presión desde abajo reformista, ¿sí? Que buscaban mejorar las condiciones de trabajo, del salario, ciertos derechos. La que predomina en el capitalismo es la reformista, la presión desde abajo. Ahora bien, lo que se pretende con la dominación, y vamos a profundizar con el texto de O'Donnell, es conseguir la hegemonía, consolidar la hegemonía. ¿Qué es la hegemonía por parte de la clase dominante? Es el consenso alrededor de la dominación, es decir, que el conjunto de la sociedad acepte las condiciones de la dominación. ¿Cuánto? Sin que estén expresadas como dominación. Están ocultadas, están disfrazadas, están veladas. Eso después lo vamos a ver con O'Donnell. Cuando se consigue ese consenso generalizado alrededor de las reglas del juego, de las normas, se establece una hegemonía. Y en esa hegemonía interviene fuertemente el Estado. Y por eso la estatalización de las relaciones sociales de las que habla Miliband va de la mano de la mercantilización. ¿Qué quiere decir? Habíamos dicho en clases anteriores que cada vez más relaciones sociales están atravesadas por el mercado en el capitalismo, ¿no? Interviene el mercado cada vez más, se mercantilizan las cosas,